Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Mi nombre es Michael Sánchez y les voy a hablar sobre algunas arterias que irrigan el miembro inferior, principalmente sobre la arteria obturatriz, la glútea superior, la glútea inferior, la pudenda interna y la arteria femoral. La sangre arterial es transportada al miembro inferior por medio de la arteria ilíaca común. Esta va a nacer desde la arteria aorta que se va a bifurcar a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Va a dividirse en arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. Al llegar al ala del sacro, va a bifurcarse nuevamente en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa, que después va a pasar a llamarse arteria femoral luego de su paso por el ligamento inguinal. Las arterias del miembro inferior, de las cuales voy a hablar a continuación, son las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna va a nacer a la altura del ala del sacro, va a descender hasta la cavidad pélvica, anteriormente a la articulación sacroiliaca, y desciende superior a la escotadura ciática mayor, dando origen a 12 ramas que van a estar distribuidas en tres grupos. Las ramas viscerales están encargadas de dar sangre a los órganos que van a estar ubicados en esta región pélvica, cuáles son el útero, la vejiga y las partes de los intestinos. Las ramas parietales intrapélvicas van a estar distribuidas en las paredes internas de la pelvis, y las ramas parietales extrapélvicas, que son las cuales voy a nombrar a continuación, son las que van a dar vascularización a gran parte de este miembro. La arteria obturatriz se va dirigida anteriormente y se adhiere a la pared lateral de la pelvis menor hasta el conducto obturador. Aquí se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una posterior. La anterior se dirige anterior e inferiormente, se va a hacer profunda el músculo obturador y va a establecer un arco para dividir la mitad anterior del orificio. Además, va a suministrar ramas a los músculos obturador externo, aductores y grácil, así como al escroto en el caso del hombre o a los labios mayores en el caso de la mujer. Por otro lado, la rama posterior se va a dirigir posterior e inferiormente. Va a ubicarse en la mitad posterior del orificio y va a hacerse profunda al músculo obturador externo. Aquí va a suministrar una rama intrapélvica para la cara interna de la membrana obturatriz, una rama acetabular que se va a introducir en la escotadura acetabular y en los ligamentos de los músculos de la cabeza del fémur, y ramas musculares destinadas al obturador externo y a los aductores. La rama posterior termina originando las ramas anastomóticas, con la rama anterior de la arteria obturatriz, las arterias glútea inferior y otras ramas de la circunfleja femoral medial y de la primera arteria perforante. La arteria glútea superior va a atravesar el plexo sacro, después va a emerger de la pelvis menor por la parte superior de la escotadura ciática mayor, para luego ingresar a la región glútea, donde se va a dividir en dos ramas. Por aquí vemos su ingreso a la región glútea y su división en dos ramas, la primera y la segunda. Esta primera va a ser superficial, va a bordear de inferior a superior el borde superior de la escotadura ciática mayor, se va a dirigir anterior y lateral para irrigar los músculos glúteo medio y glúteo mayor. Luego está la rama profunda, que va a discurrir entre los músculos glúteo medio y glúteo menor. Van a dividirse a su vez en dos ramas, una superior que discurre en las inserciones del músculo glúteo menor y otra inferior que se dirige horizontalmente en dirección anterior. Estas dos van a irrigar los músculos glúteo medio, glúteo mayor, tensor de la fascia lata, el hueso coxal y a la articulación de la cadera. Arteria glútea inferior va a emerger de la pelvis menor por la parte inferior de la escotadura ciática mayor, justo por aquí, inferior al músculo piriforme, que va a estar atravesándolo por aquí, por encima de este arteria glútea inferior. Luego, cuando llega a la región glútea, se va a dirigir inferior y lateralmente, va a cruzar posterior a la arteria pudenda y va a dar una rama ascendente, que se va a anastomosar con la rama superficial de la arteria glútea mayor, superior, una arteria satélite, que va a acompañar al nervio ciático, una rama terminal inferior y lateral destinada al músculo glúteo mayor, y una rama terminal inferomedial que va a descender y se va a dirigir hacia el muslo, y va a servir de anastomosis con las ramas del músculo glúteo mayor, los músculos gemelos, el obturador interno y con el cuadrado femoral. La arteria pudenda interna
Pertenece a la región glútea tan solo en una pequeña porción de su trayecto. Va a salir del mismo tronco que la arteria glútea superior, por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. Se va a dirigir hacia el vértice de la espina ciática y va a descender hasta la espina ciática menor, hasta llegar a la fosa isquional, donde va a terminar. Esta arteria puente interna va a proporcionar dos pequeñas ramas al músculo glúteo mayor y dos arterias gemelas o ramas gemelas que se van a dirigir a los músculos gemelos, piriforme y al obturador interno. La arteria femoral se comienza a llamar arteria femoral luego de la que la arteria ilíaca externa pase el ligamento inguinal. Luego va a llegar hasta la fosa del hiato del músculo aductor, donde la va a perforar, se va a hacer posterior y va a pasar a llamarse arteria poplítea. Va desde la mitad del ligamento inguinal hasta el borde posterior del cóndilo medial del fémur. Esta arteria va a recorrer todo el canal femoral. Por este paso va a ser acompañado por la vena femoral, además de hallarse en relación con algunos ramos del nervio femoral. Y sus ramas colaterales las vamos a describir una a una a continuación. La primera rama colateral de esta arteria femoral es la arteria epigástrica superficial. Esta va a nacer cerca del origen de la arteria femoral, muy por debajo, 1 centímetro, según lo narran algunos libros especializados de anatomía. Va a atravesar la fascia cribiforme y se va a hacer superficial para dirigirse superior y medialmente, hasta llegar a ramificar en el tejido subcutáneo de la pared abdominal del ombligo. Esta arteria epigástrica nace de la arteria femoral. Arteria circunfleja ilíaca superficial. Nace a la misma altura que la anterior, pero un poco hacia lateral, muchas veces de un mismo tronco. Va a atravesar la fascia cribiforme y se va a dirigir lateral y superiormente para ubicarse en el plano abdominal lateral de la arteria epigástrica superficial y irrigar esta parte del abdomen. La arteria puente externa superficial va a nacer en la parte medial de la arteria femoral. Va a atravesar la fascia cribiforme y se va a dirigir hacia medial para ubicarse en los tegumentos de la región púbica, del escroto o de los labios mayores. La arteria puente externa profunda va a nacer un poco por debajo de la arteria puente externa superficial. Esta cruza en sentido transversal la cara anterior de la vena femoral, pasando inferiormente al arco de la vena safena mayor. Discurre sobre el músculo pectíneo, llega cerca del músculo aductor, perfora la fascia lata y se va a distribuir también en el escroto. La arteria femoral profunda es la arteria más importante, o al menos más voluminosa, de la arteria femoral. Y sus ramas van a irrigar los músculos y tegumentos de casi todo el muslo. Va a descender posterior a la arteria femoral, anterior músculo ilioxoas, y va a estar ubicada 4 centímetros debajo del ligamento inguinal. Se sitúa en su origen posterior a la arteria femoral. Con su descenso va a convertirse en una arteria no tan solo posterior, sino también lateral a esta arteria femoral. Va un poco al superior al hiato aductor de la arteria femoral. Esta arteria femoral profunda atraviesa el músculo aductor, constituyendo así la tercera arteria perforante. Esta arteria femoral profunda va a dar origen a algunas ramas que también van a ser descritas a continuación. Su primera rama es la arteria del músculo cuádriceps femoral. Van a ser de la arteria femoral profunda, muy cerca de su origen, ya sea directamente o por medio de un tronco común, la arteria circunfleja femoral lateral. Se va a dirigir en dos ramas que se distribuyen en las 4 cabezas del músculo cuádriceps femoral y en el músculo sartorio. La arteria circunfleja femoral lateral nace a la altura del músculo cuádriceps femoral, muchas veces un tronco común con esto. Se dirige lateralmente, pasa profunda al músculo recto femoral y va a proporcionar ramas al músculo recto femoral, a la cápsula de la articulación de la cadera, al ligamento iliofemoral, a los músculos tensor de la fascia lata y al vasto lateral.
Finalmente va a rodear este último músculo mencionado al extremo superior del fémur y se anastomosa posteriormente al hueso con la arteria circunfleja femoral medial, que es esta que vemos por acá encima. Arteria circunfleja femoral medial. Van a ser también de la arteria femoral profunda, muy cerca de su origen y se va a dirigir posterior y medialmente y pasar entre el cuello del fémur y el borde superior del músculo pectíneo, hasta la cara profunda del músculo cuadrado femoral, donde va a dividirse en dos ramas. En su trayecto, esta arteria va a proporcionar ramas al fémur, una rama acetabular inconstante, que puede suplir a la rama correspondiente de la arteria obturatriz, o también, en otro caso, podrían astomosarse con ella. La rama ascendente va a subir hasta la articulación y se distribuye en la cápsula articular, justo por aquí, donde se van a estomosar con una rama de la arteria circunfleja femoral lateral, que es esta que ya mencionamos anteriormente. Está por aquí debajo. Las arterias perforantes deben su nombre al hecho de que atraviesan los músculos aductor corto y las arterias perforantes deben su nombre al hecho de que atraviesan los músculos aductores situados en esta región. Generalmente estas arterias perforantes son tres. La primera discurre por el intersticio que separa los dos fascículos del músculo aductor corto y después entre los que separan el superior y medio del músculo aductor mayor. La segunda arteria perforante atraviesa el fascículo medio del músculo aductor mayor, inferiormente al borde inferior del músculo aductor corto. La tercera está constituida por el segmento terminal de la arteria femoral profunda y atraviesa el fascículo medio del músculo aductor mayor. Estas arterias se van a anastomosar con dos ramas, una ascendente y una descendente, proporcionando numerosas ramas a los músculos vecinos ubicados en esta zona. La primera arteria se va a anastomosar con la arteria circunfleja femoral medial, con la arteria glútea inferior y con la rama posterior de la arteria obturatriz que vienen desde la parte superior. Por último tenemos a la arteria descendente de la rodilla, que es la última rama colateral de la arteria femoral. Esta va a nacer muy cerca del hiato aductor, un poco superiormente a este. Otras veces nace inferior al hiato aductor y ya pasa a ser parte de las arterias, las ramas colaterales de la arteria poplitea. Va a originar tres ramas. Una rama safena que va a ser superficial y está encargada de acompañar al nervio safeno hasta la pierna. La segunda es profunda y articular y se dirige verticalmente sobre la cara medial de la articulación de la rodilla. Y la tercera es profunda y muscular y penetra en el músculo vastomedial para perderse en el músculo cuádriceps femoral también.